Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con la segunda parte de las generalidades del ATLS, vamos a hablar acerca del mantenimiento de la vía aérea y el control de la columna cervical. Dos cosas muy importantes cuando vamos a empezar a atender al paciente. Lo primero, lo que debemos hacer durante la evaluación inicial de un paciente traumatizado, lo primero que debemos hacer es evaluar la vía aérea. Esto para asegurarnos que esté permeable, ya que usualmente hay pacientes que no están respirando, ya sea porque broncoaspiraron, ya sea porque tienen un objeto no identificado ahí, por lo tanto hay que retirarlo o aspirarlo. Esta evaluación rápida en busca de signos de obstrucción de la vía aérea debe incluir la aspiración y la inspección de objetos extraños para excluir esos cuerpos. Ahora, en la aspiración usualmente se suele hacer en los laterales de la boca, cuando hay sangre, cuando hay saliva, cuando hay agua, vómito. Y para extraer objetos extraños hay una técnica muy peculiar que sirve en algunos casos para retirar esos cuerpos extraños, y es la siguiente: se llama técnica engancho. Vamos a abrir la vía aérea del paciente con mucho cuidado porque el objeto extraño se puede abrir. No abrir la vía aérea, vamos a abrir la boca. Cuando ya está abierta la boca, ponemos nuestro dedo en forma de gancho y le hacemos como un ganchito, así, y sacamos el objeto extraño. Este movimiento tiene que ser contundente y tiene que sacar el cuerpo extraño a la primera, porque si lo intentas a la segunda, a la tercera, a la cuarta, puede que el paciente te muerda, si es que está semi inconsciente. Por lo tanto, tiene que ser contundente y eficaz y sacar el objeto extraño. Eso para objetos, cuerpos extraños. Si es líquido, si es semilíquido, ahí sí hay que aspirarlo. Ahora, pasándonos a, ya verificamos que está permeable la vía aérea, ahora pasamos a la inmovilización de la columna cervical, el control de la columna cervical. Todo paciente que esté traumatizado se le debe sospechar lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, lo que no debemos de hacer, o bueno, depende del contexto del paciente, pero lo que no debemos de hacer es hiperextender el cuello para abrir la vía aérea. ¿Por qué? Porque podemos lesionar un poco más el cuello cervical. Por lo tanto, tenemos que colocar primeramente el collarín o que esté bien inmovilizada la cabeza. Los digo en el contexto de hay pacientes en los que no se requiere, porque puede ser que el paciente esté ahí por insuficiencia cardíaca, por cetoacidosis, causas que no hayan sido trauma, y por ende sabemos que no tiene lesión cervical, por lo tanto podemos hiperextender el cuello sin ningún problema, con cuidado. Pero si estamos hablando de pacientes que acaban de llegar por un choque, por un trauma X, el que sea, que haya caído desde su propio cuerpo, ahí sí ya estamos hablando de una posible lesión cervical, si es que no se le hizo radiografías antes. Por lo tanto, hiperextender el cuello no se recomienda. Hay dos técnicas. Bueno, una es la de hiperextender el cuello y la otra, que no se debe hacer, y la otra es la subluxación de la mandíbula, donde no se va a luxar, pero sí se va a levantar la mandíbula un poco para que quede abierta la vía aérea, y así ya podemos tener controlada la vía aérea porque ya está permeable. Ahora, la inmovilización del cuello usualmente no se contará con el collarín en el momento, por lo tanto existe una técnica que es la técnica en bloque o la técnica en línea. Esta técnica lo que hace es inmovilizar la cabeza con nuestros antebrazos o con nuestras manos. Primero inicia con el paciente aquí, nuestros pulgares en su frente y los demás dedos en toda la cabeza del paciente rodeándola. Así estamos inmovilizando la cabeza. Pero vamos a avanzar un poco sin despegarnos de la cabeza del paciente. Vamos a hacer esto sin despegarnos de la cabeza del paciente, y como en forma de pala vamos a meter nuestras manos por debajo de sus hombros y con nuestros pulgares arriba sostenemos, dedos abajo, y nuestro antebrazo está protegiendo para que no se mueva la cabeza del paciente, y así ya tenemos controlada las cervicales, como si fuésemos un collarín, pero no somos un collarín, son nuestros antebrazos. Esa es una forma manual para que podamos inmovilizar la cabeza de nuestro paciente. Ok, ahora con respecto a la respiración y la ventilación, vamos a hablar acerca de las lesiones que involucran a la ventilación en corto plazo. Esto quiere decir
los daños o los trastornos que afectan la capacidad del sistema respiratorio para llevar a cabo un intercambio de oxígeno adecuado y dióxido de carbono en un periodo de tiempo relativamente breve. Y a lo que me quiero dar a entender con esto es que con estas problemáticas la saturación baja de golpe. Y estas son 4, las más preguntadas o las que más bajan la saturación: neumotórax, atención, tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo y neumotórax abierto. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Vemos la radiografía de tórax, donde vemos el pulmón derecho relativamente sano, aparentemente sano, pero el pulmón izquierdo, si lo ven, no tiene los cilios pulmonares, se ve completamente vacío. De hecho, el pulmón está siendo comprimido por el aire que está aquí. Esto es el neumotórax, atención. Y de hecho, vean la tráquea, está desviada a la derecha, hacia donde está el pulmón sano, por así decirlo. Es un signo característico de una posible neumotórax, atención. Y en este paciente hay que actuar rápido, si no puede fallecer por la disminución de saturación de oxígeno. Tenemos también en las demás radiografías donde se ve muy blanco. Estamos hablando de un hemotórax masivo. Y del otro lado ni hablar, es una contusión pulmonar que ha provocado un tórax inestable. Y la radiografía de tórax es el estudio, se considera el estudio inicial y se debe de obtener tan pronto como sea posible después, ya sea de que el paciente se haya intubado o después de iniciar la ventilación. Ok, continuando con la letra C, estamos hablando de circulación con control de hemorragia. De hecho, la hemorragia se considera como la principal causa de muerte prevenible por trauma. Tenemos dos, la hemorragia externa y la hemorragia interna. La hemorragia externa nosotros la podemos identificar y la podemos controlar, y eso lo hacemos durante la revisión primaria. ¿Y cómo lo hacemos? Hay distintas maneras de poder detener una hemorragia. Entre ellas está la presión directa, hacer la presión directamente en la herida o en el lugar del sangrado. La presión indirecta, si por ejemplo me está sangrando la radial o la cubital, hago presión en la braquial y así detengo indirectamente la hemorragia. La elevación en caso de ser posible, así por efecto de la gravedad impides que la presión, que la sangre llegue con la misma presión que está saliendo. Y la criogénesis, que es más bien aplicar frío en el lugar, que provoca vasoconstricción y eventualmente disminución de la hemorragia. En cambio, la hemorragia interna es un poco más difícil de controlar, sobre todo en la revisión primaria. Están las hemorragias internas ocultas, como por ejemplo en tórax, estamos hablando del hemotórax, en abdomen, en retroperitoneo, en pelvis y en huesos largos, que son los más difíciles, por así decirlo. De hecho, si estamos hablando por ejemplo de una fractura de tibia o de húmero, estas se asocian a un grado de shock que vamos a ver, grado 1. Pero si estamos hablando de una fractura de fémur, que ya es un hueso más cercano a la arteria femoral, que es una de las arterias más grandes, como dato extra es el tamaño de nuestro pulgar, aproximadamente el tamaño de la arteria femoral. Ya estamos hablando de un posible grado 3 a 4, evidentemente con ese tamaño de arteria, ¿cómo no? Bueno, ahora, hablando de la clasificación del shock, lo podemos clasificar en 4 grados. Grado 1, 2, 3 y 4. Y lo vamos a asociar mediante ciertas características que presente el paciente. Por ejemplo, pérdida de sangre. Grado 1 hasta 750 mililitros. E irá aumentando conforme vaya perdiendo la sangre. Teniendo en grado 4 hasta más de 2 litros de sangre. Es un estimado lo que se hace. Se aprenderá con la experiencia dependiendo de qué tanto charco de sangre dejó, entre otros. La pérdida de sangre, pero en porcentaje de volumen sanguíneo, igual se adquiere con la experiencia, hasta el 15%, 15 a 30, 30 a 40 y más del 40%, ya estamos hablando de algo muy severo. La frecuencia del pulso, qué tantas pulsaciones tenemos por minuto, o más bien la frecuencia en sí en general. Si son menos de 100 estamos hablando del grado 1,
de 100 a 120, 120 a 140 y más de 140. Que de hecho la taquicardia es el principal dato de shock y no es necesaria la hipotensión en los pacientes para que se manifieste un shock hipovolémico en este caso. Con que presente taquicardia ya es un dato que nos servirá para ver si el paciente tiene shock. La presión arterial sistólica estará normal en el grado 1 y en el grado 2. Por eso estamos hablando de que la taquicardia es el dato patognomónico que nos dirá si tiene shock o no. En cambio, en el grado 3 y en el grado 4 irán eventualmente disminuyendo. De hecho, incluso en los inicios puede encontrarse elevada, luego va a disminuir a tal grado que quede normal y eventualmente disminuirá más. La presión del pulso, qué tan fuerte o qué tan débil sentiremos el pulso, en los grados 1 y 2 suele estar normal o ligeramente aumentada e irá disminuyendo poco a poco conforme avance la hemorragia. En grado 3 y grado 4 la frecuencia del pulso ya habrá alcanzado niveles bajos y no tendrá la misma potencia que antes. Con respecto a la frecuencia respiratoria de un adulto normal es de 2 a 20. En el grado 1 estará en el rango normal, 14 a 20. Grado 2 de 20 a 30, aquí ya está elevándose poco a poco y irá aumentando gradualmente conforme avance la hemorragia, llegando hasta el grado 4 con más de 35 respiraciones por minuto. El gasto urinario o débito urinario en mililitros por hora irá disminuyendo. Claro, si está perdiendo sangre, eventualmente no podrá dar un gasto urinario adecuado. Más de 30, estamos hablando de un grado 1. Si va disminuyendo poco a poco, gradualmente, conforme avance el shock, hasta llegar a insignificante, llegamos a un grado 4. El estado mental, que veremos más adelante, aquí estamos hablando de los pacientes que están perdiendo hemorragia, no que tuvieron un traumatismo craneoencefálico como tal. Los pacientes estarán ansiosos levemente si están en un grado 1, en grado 2, moderadamente ansiosos, un poco inquietos, en el grado 3, ansiosos y confusos, perdiendo ya la noción de lo que les ocurre en general a su alrededor. Y el grado 4, ya aquí encontramos un paciente letárgico, confuso y que no tiene orientación propia. Ahora, y el tratamiento, que lo veremos también aquí. De hecho, aquí está la diapositiva. Aquí está. El tratamiento del choque por estimación o grados de hemorragia. Ya vimos cómo clasificar la hemorragia, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Con esta clasificación nos basaremos si el paciente requiere o bien cristaloides, que se le dan en el grado 1 o grado 2, o bien cristaloides más un paquete globular sanguíneo, que es en el grado 3 y en el grado 4, donde tenemos mayor pérdida sanguínea. Como dato curioso también que me ha tocado ver en los hospitales, los pacientes llegan a tener un volumen sanguíneo tan bajo, con una hemoglobina tan baja que incluso es de 2, que cuando le intentan hacer la venopunción para sacar una muestra, por ejemplo, llegan a sacar incluso hasta, ni siquiera sale sangre, sale agua color rojo, agua. O sea, para que vean el grado de severidad. Eventualmente estos pacientes tienen que ser tratados inmediatamente con los cristaloides más sangre. Y esto es también una cordial invitación a la donación de sangre. No nos cuesta mucho y aparte cada 2 segundos un paciente requiere una donación de sangre. Bueno, y ya por último en el ABCD tenemos la evaluación del déficit neurológico, la evaluación neurológica. Y esto lo podemos hacer con la escala de coma de Glasgow. Esta escala es el método más simple y rápido para determinar el nivel de conciencia y es un factor predictivo de la evolución del paciente. Usualmente esta escala se suele usar para pacientes con traumatismo craneoencefálico, pero pues eventualmente nos puede servir para también evaluar a los pacientes en cuestión del déficit neurológico en general. Hay otra escala que se verá más adelante en un futuro video, que es la escala de Fowler, y es un poco más específica y no tan general como para un paciente neurológico, sino para todo tipo de pacientes, pero se verá más adelante en otro video. Esta escala, de hecho hay un video explicado acerca de cómo entender la escala de coma de Glasgow. Explicaré una forma para que se pueda entender un poquito mejor. A ver, empezamos con qué se evalúa en la escala de coma de Glasgow. Se evalúa la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora.
y le damos cierto puntaje para saber si es leve, moderado o grave. Será leve si es un puntaje de 3 a 15, moderado de 9 a 12 y grave menor a 8. Sumado todos los puntos nos dan 15 y lo menor que podemos obtener son 3 puntos. Ok. ¿Cómo le podemos hacer para aprendernos esta escala para que en cuanto llegue el paciente, 10 segundos, ya sabemos cuál es la escala de coma de Glasgow? Primero empezamos de menor a mayor. Empezamos con la respuesta ocular, la verbal y la motora. De arriba a abajo. 4, 5, 6. Si se entendió, 4 puntos ocular, 5 puntos verbal, 6 motora. De menor a mayor. 4, 5, 6. ¿Sí? En el 4, respuesta ocular, puedes aprenderte la mnemotecnia AVDI. AVDI es AVDI, que es alerta, verbal, dolor, nulo. No te aprendas el si abre los ojos cuando yo le hablo, o si abre los ojos cuando le hago no te aprendas todas esas frases, nada más aprendete alerta, verbal, dolor, nulo. ¿Y qué quiere decir? Alerta si está como nosotros, como ustedes ahorita viendo este video. Verbal, si responde el estímulo verbal. Amigo, ¿estás bien? Y abre los ojos, responde el estímulo verbal, 3 puntos. Dolor, o sea, le hablamos, amigo, ¿estás bien? No abre los ojos, pero le hacemos un estímulo doloroso, que aquí hago enfoque en el estímulo doloroso. Se puede hacer de dos formas. Ponemos nuestra manito así y lo colocamos en el esternón y hacemos esto. Al paciente le va a doler, y le va a doler mucho, y ya va a abrir los ojos eventualmente. O podemos con nuestro pulgar hacer presión en esta parte de aquí de la clavícula, aquí atrás. Ay, aquí duele mucho. Y eso va a hacer que el paciente se levante definitivamente. ¿Por qué? Porque le va a doler. Entonces, si responde a ese estímulo, tenemos 3 puntos. Perdonen por el camión que acaba de pasar. 2 puntos, perdón. Y tendremos un punto si el paciente no tuvo respuesta a ninguna de estas. No tuvo respuesta verbal, al dolor, un punto. Continuando ahora con lo que es la respuesta verbal, ya pasamos los 4 puntos, ya le dimos su puntaje. Respuesta verbal, 5 puntos. Apréndete nada más, no te aprendas el obedece órdenes, no te aprendes eso, nada más aprendes una palabra. Orientado, confuso, palabras, sonidos, nulo. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo me aprendo las palabras y lo aplico? Orientado como nosotros, está hablando bien, de dónde es, de tal lugar, de qué año somos, ¿no? De tal lugar, etcétera, ¿no? ¿En qué hospital estamos? 5 puntos. Confuso o desorientado, sí, confuso, yo lo noto más como confuso. Confuso de que, ¿dónde está? No sé. ¿En qué año estamos? No sé. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Qué comió? No sé. 4 puntotes. Le daremos 3 puntos si tiene palabras inapropiadas, por así decirlo, que son groserías o palabras que no tienen nada que ver con lo que le estamos preguntando. Le daremos 2 puntos si son sonidos incomprendibles. A esto yo lo llamo como balbuceo. Puedes optar también por la palabra balbuceo, pero está balbuceando y no se le entiende absolutamente nada. Y ninguna respuesta, si no te dio ninguna respuesta, está totalmente inconsciente. ¿Ok? Ahora pasamos a lo motor, 6 puntos. Apréndete una palabra nada más. Obedece, localiza, retira, flexión, extensión y nulo. Vamos a explicarlo poco a poco. Obedece órdenes. Deme un pulgar. Ahora deme amor y paz. Ahora otra vez un pulgar. Obedece órdenes. O muéveme el brazo, muéveme. Obedece órdenes. 6 puntos. Localiza el dolor. Si tú le haces un estímulo doloroso y él reacciona moviendo su mano hacia el lugar, localizó el dolor. 5 puntos. Retira el dolor. Obedece, localiza, retira. Retira el dolor. Si tú lo que haces es el estímulo doloroso, pero intenta como que moverlo hacia el lugar, pero no puede, vamos a optar por que eso está tratando de retirar el dolor, pero no pudo. 4 puntos. Flexión y extensión, que son 3 y 2 puntos respectivamente. Flexión puedes aprendértelo como decorticación y extensión te lo puedes aprender como descerebración. Decorticación es hacia adentro, 3 puntos, extensiones hacia afuera.
2 puntos. Decorticación, descerebración. Decorticación, descerebración. Adentro, afuera. 3 puntos, 2 puntos respectivamente. Y 1 punto si no hay ninguna respuesta. Le hablas al paciente, le preguntas, le dices, no hace nada. Y entonces ya con el resultado que hayamos sacado, vamos a clasificarlo si es leve, moderado o grave. Claro, ya la experiencia te dará, soy sincero, yo necesito un tiempo para sacar la escala de Glasgow. Ya la experiencia de algún médico te hará sacar la escala de coma de Glasgow en 10 segundos o menos, ¿no? Ya cuando le hablas al paciente sabes qué escala de coma de Glasgow tiene, ¿no? Pero ustedes háganlo poco a poco, practíquenlo y van a ver que les va a salir eventualmente. No fuercen el hecho de que ya quieran que les salga la primera. No, llévense su tiempo, practiquen con los pacientes, con su consentimiento, claro, y van a ver que eventualmente se van a aprender esta escala y lo van a hacer más rápido.